Buenos días, hermanos amados. Vamos a ir a la palabra de Dios en esta hora. Quiero compartir con ustedes una hermosa declaración del apóstol Pedro en su primera carta. Por favor, capítulo número 5. Primera Pedro, por favor, capítulo número 5, son tan amables. Y el verso número 8, queremos llegar al verso número 10, hermanos. Hace tiempo que llamó la atención en mi alma, en mi vida, esta frase, esta declaración que hace Pedro acerca de la gracia del Señor, y me llamó la atención ver cómo en la vida del propio Pedro, hermanos, así como en la vida también nuestra, se refleja y debe reflejarse, y por su gracia creemos que seguirá reflejándose la gracia del Señor. Dice aquí la palabra de Dios en 1 Pedro 5, por favor, verso número 8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y es que tenemos que recordar, hermanos, ahí en capítulo número 1, verso número 1, que el contexto histórico de la carta es que Pedro está escribiendo a hermanos y hermanas que están literalmente huyendo, hermanos, no como una cobardía, sino como un plan perfecto de Dios, por causa de su fe. Solamente voy a leerlo yo, nada más escúcheme por favor. 1 Pedro 1:1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión, ¿ok? En el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, y sigue hablando de la palabra de eso. Entonces, es hermanos y hermanas que estaban en una situación terrible, y si mal no recuerdo el contexto histórico, hermanos, es el emperador, probablemente Nerón, el que está en ese tiempo, un hombre sanguinario, un hombre inmoral, un hombre perverso, hermanos. Así es que el pueblo de Dios, los judíos convertidos y los gentiles convertidos en este momento, hermanos, están huyendo por sus vidas. Y ya leía yo aquí que como Pedro dice que deben de ser sobrios, y les recuerda que tenemos un enemigo en común, que no somos uno con el otro, no eres tú con tu esposa, no soy yo con mi esposa, no es mi hijo conmigo, no es el pastor con la iglesia, pero hermanos, es el diablo. Dice aquí la palabra de Dios que el adversario, el diablo, y que anda como león rugiente. Y verso número 9 leía yo, hermanos, resistir firmes en la fe, sabiendo que los padecimientos se van cumpliendo, perdón, vuestros hermanos en todo el mundo. Vamos a orar brevemente, hermanos. Escribir el versículo número 10. Padre bendito, gracias por tu palabra en esta mañana. Te pido que tú seas glorificado con ella, Señor. Esta predicación es para ti, Señor, para tu honra, para tu gloria, para testimonio de tu poder y de tu salvación en nuestras vidas. Y como en este pasaje vemos, Señor, de tu gracia para nosotros. Por favor, bendícenos en Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, hermanos, por favor, llegamos al verso número 10, donde después del apóstol Pablo de animarles que se mantengan sobrios, esa palabra, hermanos, y no puedo en este momento, hermanos, porque mi énfasis va a ser el verso número 10, pero la palabra sobrio y estar velando, porque el enemigo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Y finalmente dice ahí, verso número 10, dijo el apóstol, mas el Dios de toda gracia. Qué frase tan hermosa, hermanos. ¿En qué momento el apóstol Pedro declara esta frase? ¿En qué momento de su vida? ¿En qué momento de la iglesia ya nacida, allí en ese momento establecida por Cristo mismo? Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después, y es el contexto de la carta, ¿ok?, que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Cómo y por qué, hermanos, Pedro llegó a esta declaración, el Dios de toda gracia? Él experimentó la gracia de Dios, él conocía la gracia de Dios. Pedro, hermanos, creo yo que empezó a conocer al Dios de toda gracia
cuando estuvo junto al lago de Genesaret, ahí en Lucas 5. Si me permiten, voy a ir para allá rápidamente, hermanos amados. Lucas 5, por favor, Lucas 5. Y por supuesto, hermanos, quiero llegar a un pasaje muy en particular, donde creo que el apóstol Pedro, finalmente basa su declaración para animar. Y hermanos, miren, nosotros, igualmente que aquella generación, bueno, cuando digo igualmente, hermanos, aquí no tenemos persecución en los Estados Unidos de América. Hay otro tipo de persecución, pero hermanos, literalmente en aquel tiempo ellos estaban muriendo, derramando su sangre por la fe. Y es algo tremendo, es un reto para nuestras vidas muy, muy importante, hermanos. Y Pedro, manténganse sobrios, firmes. Sí, ciertamente tenemos un enemigo. Y creo, hermanos, que otra vez, no menciona ahí el nombre del emperador o de alguien en particular, pero entiende que detrás de, hermanos, de lo que ellos están viviendo, si no totalmente, por la gracia soberana de Dios, ¿verdad? Pero también por los ataques del enemigo, del adversario. Él es el enemigo. Y en medio de persecución, de enfermedad, hermanos, de tribulación, de necesidad, esta declaración de Pedro sigue siendo una verdad, o debe ser una verdad en nuestras vidas. Él es el Dios, escúchenme bien, de toda gracia, y ahorita ahondaré en ello. Dice aquí en Lucas 5, hermanos, que en versículo número 1, que aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes, entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón. Noten esto en verso número 3, por favor. Le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, miren nada más, hermanos, es el momento en que Cristo ya conocía a Simón, pero Simón no conocía a Cristo, igual que nosotros en algún momento de nuestras vidas. Entonces dice el verso número 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, y responde con toda integridad, él era un pescador, él sabía, hermanos, cuándo pescar, dónde pescar, a qué horas pescar. Ahí contesta Pedro, hermanos, verso número 5, Simón le dijo, maestro, toda la noche, hermanos, hemos estado trabajando y nada hemos pescado. ¿Qué somos sin la gracia de Dios? No importa cuánto trabajemos, no importa, hermanos, qué tan especializados estemos en aquello que hacemos en su obra, o sencillamente en nuestra vida diaria, que también es su obra, porque en todo momento estamos sirviendo al Señor. Todo lo que hagamos es de palabra, de hecho tenemos que hacerlo para Él, ahí en tu trabajo, ahí en tu escuela, joven, en nuestro matrimonio, por supuesto. Pero, hermanos, dice aquí Pedro en el último renglón, aquí del capítulo número 5, versículo número 5, mas en tu palabra echaré la red. Y creo que conocemos la historia, ese verso número 6, para enfatizarla en este momento. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. ¿Cuánta bendición hay en confiar en la palabra de Dios? Otra vez, mi enfoque va a ser, hermanos, la frase, más el Dios de toda gracia. Y así se titula este sermón, hermanos, más el Dios de toda gracia. Entonces, Pedro vio que no hubo circunstancia, escúchenme, iglesia amada, en que la gracia de Dios no fuera suficiente. Pedro vio y experimentó la gracia de Dios. Y voy a mencionar varias cosas, hermanos amados, no podremos ir a cada versículo, pero aquí lo tengo, lo voy a mencionar. La predicación de Cristo en el Monte de los Olivos, recibirían consolación. Pedro estaba ahí cuando sanó a su propia suegra. Amén, hermanos. Pedro estaba ahí. Él vio la gracia del Señor. Pero fíjense, amados hermanos, Pedro vio y experimentó la gracia cuando aquella mujer fue sorprendida en adulterio y le acusaban públicamente. Ahí estaban los discípulos, ahí estaba Pedro. Y conocemos la historia, pudiera ir a cada pasaje, evidentemente nos tomaría el resto del día, de la mañana. Pero, hermanos, ¿verdad?
al final, mira, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. Y Cristo, hermanos, sabiamente, tal y como es, lleno de gracia y también de verdad, de justicia, Él dijo, está correcto, nada más el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Pedro estaba ahí cuando aquella mujer, hermanos, imagino yo esperando las pedradas, hermanos, ¿verdad? Cristo le dice, mujer, ¿quién te acusa? Nadie, Señor. Y la frase hermosa, ¿verdad? Ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Me entienden, hermanos? O sea, Pedro empezó a ver la gracia del Señor. Pero va a haber un momento en su vida, igual que nosotros, donde tenemos que experimentar en nosotros mismos la gracia de Dios. Y saben que, amados hermanos, Él es el Dios de toda gracia. Déjenme enfatizar un poquito ahí en esa palabra. Toda, no es la mitad, hermanos, no es 3/4. Es decir, no va a haber un momento en nuestra vida, hermanos, no lo va a haber nunca, hermanos, en alguna enfermedad, y puede ser una enfermedad muy difícil, en algún accidente, en algún problema matrimonial, en algún problema con hijos, con padres, en algún problema en la iglesia local. Él es el Dios de toda gracia, hermanos. No hay un momento en que Dios dejaré de ser Dios. Escúchenme, esto es doctrina, hermanos. Dejaré de ser Dios, dejaré su palabra de ser la verdad. En que diga, caray, lo siento, Mauricio, en esta enfermedad tuya o de tu esposa o esta situación de tu ministerio, ahora sí no puedo. No, hermanos. Él es el Dios de toda gracia. Repara lo irreparable, salva lo insalvable. Hermanos, restablece lo que parece que no tiene momento de ser restablecido, hermanos. Salva lo que no merecía salvación. Cambia, hermanos, lo que uno dice, esto nunca va a cambiar. Él es el Dios de toda gracia. Fíjense dónde más, hermanos, necesito avanzar porque quiero llegar a este pasaje principal donde yo creo, y no sé si ustedes estén ya pensando, en ese momento, hermanos, donde personalmente tenemos que experimentar la gracia del Señor, porque una cosa es leerla, lo que hizo en otros, y queda como un testimonio y anima nuestra fe, pero no se compara, hermanos, a ese momento donde tú y yo, sea por enfermedad, por un problema económica, espiritual, hermanos, emocional, necesitamos esa gracia que, ahorita voy a leerlo, hermanos, muchos experimentaron y vieron, en particular, el apóstol Pedro. ¿Por qué? Hermanos, para él decir, mas el Dios de toda gracia, a ellos, él lo había experimentado. Y no les miente, les dice, después de algún tiempo que hayan sufrido, van a ser perfeccionados, afirmados. ¿Me están entendiendo, hermanos amados? Ahora, fíjense, hermanos, no solamente cuando, hermanos, encontró o practicaron a esa mujer en adulterio, pero Pedro vio y experimentó la gracia cuando calma la tempestad y él camina sobre el agua. Fíjense, hermanos, cuando Cristo sana al siervo del centurión, eso está en Mateo 8, 5 al 13, y también en Lucas, el pasaje paralelo, 7, 1 al 10. También estaba Pedro ahí en Mateo 8, 28, cuando expulsa a los demonios, hermanos. Cuando en Mateo 9 al 1 sana a un paralítico, la gracia del Señor. Cuando ahí, hermanos, en Lucas 8:43 sana a una mujer que tenía, si mal no recuerdo, amados hermanos, perdón si me equivoco, espero que no, porque es importante esto, 12 años con una hemorragia. Mamitas amadas, imagínense el sufrimiento de esta mujer. Ahí estaba Pedro, cuando aquella mujer, al tocar su manto, ¿recuerdan el pasaje, hermanos? Es sanada al instante. Había gastado mucho dinero en muchos doctores, dice la Escritura. Pero esto nos recuerda, hermanos, que siempre al final es Dios el que obra, es Dios el que tiene el poder, es Dios el único que tiene esa gracia que necesitamos, como en este caso, para ser sanados. O inclusive, hermanos, igual que el apóstol Pablo,
3 veces le pidió que le quitara ese aguijón de su carne. ¿Recuerdan lo que contestó ahí la divina respuesta, hermanos? Bástate, ¿qué palabra, hermanos? Mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en vuestras debilidades. Qué bendición, hermanos, que nosotros también, en este día y hasta la eternidad, tenemos el Dios de toda gracia. ¿Qué problema tienes, hermano? Hermano, ¿qué dificultad matrimonial? ¿Alguna rebeldía con algún hijo? Jóvenes, ¿algún problema en tu escuela? Con tus padres. Mis padres no me entienden, nunca van a entenderme. No, hijo, no pienses así. No pienses así, joven señorita. Él es el Dios de toda gracia. Hermanos, pasajes a que apunte bastantes cuando resucita la hija del magistrado, ahí en Mateo 9:18, cuando libera a ese hombre endemoniado en Marcos 1:23. Y ya mencioné cuando sana la suegra de Pedro, eso se encuentra en Marcos 1:30. Hermanos, cuando sanó a un leproso en Marcos 1:40, cuando sana a un sordomudo, cada pasaje es diferente. Estoy hablando ahora de Marcos 7:31, cuando alimenta a 4,000 hermanos en Mateo 15. Cuando transforma el agua en vino, ahí en Juan 2:1, cuando sana a la hija de un oficial del rey en Juan 4:46, en la pesca milagrosa, acabamos de leerla, hermanos, Mateo 5. Resucita al hijo de la viuda de Naín en Lucas 7:11. Todo esto, hermanos amados, es como resultado de la gracia de Dios. A propósito, ¿qué es gracia? Hermanos, recibir lo que no merezco. Gracia, escúchenme. Acabo de escuchar esta definición de un buen teólogo. Todo por nada. Es la palabra gracia. Charis en griego. Favor inmerecido. Pero, hermanos, todo a cambio de nada. Hemos sido salvos por la gracia del Señor. Permaneceremos firmes, hermanos, a través de pruebas, tribulación, enfermedad, persecución, como en ese contexto de Pedro, por la gracia del Señor. Fíjense que sana a un hombre de la mano seca, ahí en Mateo 12:10, hermanos amados, multiplicó 5 panes y 2 peces, amén, hermanos. Alimentó ahí a 5,000, además de los 4,000 primeros. Sanó a la hija endemoniada de esta mujer cananea en Mateo 15:22. Si alguien está apuntando, sanó a un muchacho lunático. Mateo 17:14. Sanó a un ciego de nacimiento, ahí en Juan 9. Un tipo perfectamente de la salvación tuya y mía. Antes de ser salvos estamos ciegos espiritualmente. Eso dice Corintios, que el velo es quitado por Cristo, hermanos amados. Sana a un hidrópico en Mateo 14, sana a 10 leprosos en Lucas 17. ¿Cuántos pasajes? Hermanos, miren, resucita a Lázaro en Juan 11. Hizo, hermanos, que la higuera se secara en Mateo 21. Hermanos, miren, sana la oreja de un hombre ahí en Lucas 22, cuando él, hermanos, está siendo apresado y precisamente, ¿quién? Pedro saca la espada y le corta la oreja a Malco. ¿Recuerdan? Así se llamaba el soldado, a Malco. Y Cristo dice, Pedro, guarda tu espada, porque el que a espada hiere, cuidado, hermanos, a espada morirá. La Biblia no lo relata, pero espero no equivocarme, hermanos, en mi interpretación bíblica, en mi hermenéutica en este momento, hermanos. Hermanos, casi puedo ver cómo Cristo toma la oreja de ese hombre, hermanos, y lo sana en ese momento, delante de los soldados, delante de los discípulos, y muy particularmente, hermanos, de Pedro, porque él fue el que le cortó la oreja, precisamente, a Malco. Pero creo yo, hermanos, vamos por este pasaje finalmente, Mateo 26, creo yo que ese es el momento donde muy en especial, muy en particular, no solamente dio Pedro, pero experimenta, hermanos, la gracia del Señor. Y es muy importante, hermanos, porque si tú eres salvo, yo soy salvo, me acuerdo muy bien, hermanos, octubre 23 del 83, 15 años de edad, Monterrey, Nuevo León, como he dicho tantas veces, hermanos. Pero, hermanos, no podemos
hablar de algo que no conocemos. No podemos recomendar algo que no hemos probado. No podemos enseñar, hermanos, lo que no estamos viviendo. Y creo que a Pedro, hermanos, vio la gracia de Dios muy cerca de su suegra. En la transfiguración, más pasajes hay, hermanos amados. Mateo 26, por favor, 69. Mateo, por favor, 26, 69. Dice aquí la palabra del Señor, hermanos. Pedro, ahora, el contexto de este pasaje, perdón. Cristo había sido ya apresado, hermanos. Pedro había, bueno, déjenme leerlo. 26, 69 de Mateo. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: ¿tú también estabas con Jesús el Galileo? Mas él negó delante de todos diciendo, fíjense las palabras, hermanos, no sé lo que dices. Ahora, querida iglesia, espero que recordemos, porque es un pasaje creo que bien conocido. Me refiero cuando Pedro dice, hermanos, un poquito soberbio, como a veces también tú y yo somos, un poquito confiados más en mis fuerzas que en las de Dios o en la gracia de Dios. Dijo Pedro, aunque todos estos te negaren, yo no lo haré. Al final dice la Escritura que también los demás dijeron lo mismo, pero él fue el que expresó con sus labios esta declaración. Y sabemos la historia, hermanos. Cristo le dice: mira, Pedro, el gallo va a cantar y tú me habrás negado. ¿Qué me dice el pasaje? Dice aquí, hermanos, leemos el verso número 69, 70. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. 71. Saliendo él a la puerta, le dio otra y dijo a los que estaban allí: también estaba con Jesús el Nazareno. Ahora la segunda vez que lo niega, 72, verso 72. Pero él negó otra vez. Fíjense, hermanos, allá en 70 dice: no sé lo que dices. Aquí él va aumentando en su negación, si se da cuenta, porque aquí dice: pero él negó otra vez con juramento. Miren nada más, con juramento dijo: no conozco al hombre. Al hombre. Aquel que había cenado su suegra, hermanos. Aquel que se había transfigurado precisamente delante de él y de Juan, ¿cierto? Aquel que le había dicho: yo soy, camina sobre las aguas, ven a mí. No lo conozco. Y hermanos, déjenme les digo algo. No lo conocía en la manera que lo va a conocer momentitos después de todo esto. ¿Están conmigo, iglesia amada? Dice ahí, verso número, por favor, 73. Un poco después, acercándose a los que allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente tú también eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó, aquí miren, hermanos, a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida, hermanos, escuchó creo que la palabra es cacareo de aquel animalito, hermanos, que Cristo había mencionado. Y Pedro, hermanos, niega al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pedro niega, hermanos, aquel que había salvado su alma, que le había encontrado como un simple pescador y le había hecho un discípulo suyo. ¿Qué ha hecho en tu vida? ¿Qué es lo que ha hecho en mi vida? A propósito, pregunto esto con mucho cuidado. ¿De verdad eres salvo? ¿De verdad has experimentado la primera vez? Porque es la primera vez, hermano, es la primera vez que un ser humano experimenta la gracia del Señor. Efesios: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es gracia, no de vosotros, pues es un don o un regalo de Dios. Todo por nada, salvos por fe.
Pero Pedro conoció al Dios de toda gracia en sí mismo, cuando después de haber visto, oído y experimentado todo lo anterior, le niega 3 veces. Fíjense, hermanos, ya vimos ahí verso número 70 que le negó delante de todos. Vimos ahí verso número 72 que le negó con juramento: no conozco al hombre. Y la expresión no conozco al hombre, qué despectiva, hermanos. Después de haberlo declarado allá en Mateo 16, Pedro es el que dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16. Después de que Pedro dijo: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Juan 6:68. Escúchenme, amados hermanos, esto es muy importante, es el centro de mi predicación en esta mañana. Después de haberlo visto transfigurado, ya lo mencioné, en Mateo 17, 1 al 5, Pedro oyó: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. Sin embargo, hermanos, lo maldijo y juró: no conozco al hombre. Cuando, a pesar de negarle 3 veces y todo lo antes mencionado, Jesús pide que se le diga a Pedro que había resucitado. Eso ya lo encontramos en Marcos 16, 6 al 7. ¿Saben qué, amados hermanos? Él es el Dios de toda gracia. Fíjense, hermanos, estoy en la recta final de esta enseñanza, de este principio. Juan 21, por favor. Él es el Dios de toda gracia. ¿Habrá algo imposible para Dios? Pero, hermanos, aún para mí en este momento, y hermanos, este año mi esposo y yo cumplimos, recuerden, 32 años, el próximo diciembre, de servir al Señor. Y hemos experimentado la gracia de Dios tantas veces, emocionalmente, matrimonialmente, económicamente, espiritualmente, ministerialmente. Tú conoces personalmente la gracia de Dios. Solamente así podremos decir, como lo dijo Pedro, a esos expatriados, a esos perseguidos, injustamente acusados, según el contexto histórico, probablemente de haber incendiado Roma, huyendo por la causa del Evangelio. Les dice: mas el Dios, escúchenme, expatriados, escúchenme ahora ustedes, iglesia amada, Él es el Dios de no la mitad, no 3/4, no 99.9%. Él es el Dios de toda gracia. ¿Acaso podrá Dios poner mesa en el desierto? Sí puede, hermano. Él no es el problema, ¿no? El problema somos nosotros. Y ahora Pedro, ahí en su carta, con toda evidencia personal, no solamente porque fue salvo, en su restauración después de haber pecado, pues tú y yo también hemos pecado después de ser salvos. Y aunque la salvación no se pierde, amén, hermanos, pero querida iglesia, rompemos la comunión con Él, contristamos al Espíritu Santo, lo apagamos, lo resistimos. Dice la Biblia, hermanos, que, ¿verdad? Si recordamos el pasaje una vez más ahí de Pedro, que, hermanos, Él lloró. La versión 60 usa la palabra amargamente. Lloró amargamente. Le seguía de lejos, dice la Escritura. Como este hombre de Dios, a pesar de sus fallas y faltas, de negarle 3 veces, con maldición, hermanos, aquí en Juan 21 creo que está, hermanos, su restauración. Y el momento, hermanos, donde Pedro no solamente vio en otros, escuchó de otros, pero vivió en él mismo, no la mitad, no 3/4, pero toda la gracia de nuestro Dios. Juan 21, 15, por favor. Cuando hubieron comido, Jesús dijo, qué interesante,
dice a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Alguien diría: qué hipócrita, le acabas de negar 3 veces. Bueno, cuando digo que le acaba, había Cristo pasado sus 3 días y 3 noches, como dice la Escritura, hermanos, en el sepulcro. Dice ahí enseguida, hermanos, por favor, verso número 16. El 15, perdón. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Él había dicho, aunque todos estos te negaren. ¿Se dan cuenta, hermanos? Ahora Cristo le dice: ¿me amas más que estos que tú dijiste? Tú lo dijiste, Pedro. Hermanos, qué triste cuando fallamos a Dios. Tenemos que reconocer cuando hemos fallado al Señor, porque hay gracia para la restauración. Cuando he fallado a mi esposa o a un hijo o en mi ministerio, hay gracia de Dios. Dice ahora enseguida ahí el verso número 16, volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Arriba, no lo leíamos, pero arriba dijo: apacienta mis corderos. Porque al final, hermanos, el resultado de la gracia de Dios en mi vida va a ser seguir adelante. Va a ser continuar en el ministerio, en la obra, en mi casa, en mi trabajo, en mi iglesia local, que Dios me ha dado. Le dice primeramente: apacienta mis corderos. Le dice en segunda vez, ahí verso número 16 al final: pastorea mis ovejas. Por favor, verso 17. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Hay gracia de Dios, hermanos. Sí la hay. Aún en la enfermedad, en la muerte, en el pecado, en la negación, hay gracia de Dios. Él es el Dios de toda gracia. Y mucha gente, hermanos, cuando no conocen la palabra de Dios, lo entiende humanamente hablando. Dios no puede perdonarme, Dios nunca me va a perdonar. Pero cuando extendemos el Evangelio, las buenas nuevas, que Cristo murió, hermanos, fue sepultado y resucitó al tercer día para nuestra justificación, eso dice Romanos, para nuestra justificación, totalmente doctrinal la declaración de Pablo. Experimentamos entonces la gracia de Dios en nosotros, y a lo largo de nuestra vida, como ahora Pedro, va a haber momentos, hermanos, si no es que ya pasó en tu vida, o tal vez ahorita mismo, joven, señorita, esposo o esposa, consiervo, estás pasando. ¿Has negado al Señor? De alguna manera. ¿Le hemos fallado al Señor? Él quiere que sigamos adelante, pero que haya un cambio en nosotros, que haya una restauración que la hace Él mismo. Él mismo. Yo no puedo ir, amado hermano, y tocarte tu hombro, y yo puedo orar por ti, pero yo no puedo restaurarte, hermano amado. Es el Espíritu Santo, es la gracia de Dios. Ahora fíjense, amados, por favor, Pedro sabía lo que estaba diciendo ahí en la carta del pasaje base, cuando le dice a esta gente perseguida, hermanos, lastimada, difamada, mas el Dios de toda gracia, Él sabe lo que está diciendo. Él sabe lo que está diciendo. Miren, hermanos amados, miren que varios de nosotros probablemente después de algo así, hermanos, y no digo que sea incorrecto cuando alguien tiene una falla en el ministerio, hermanos, por ejemplo, especialmente si es moral, debe de dejar su ministerio, pero hermanos, restaurarle, hermanos, y permitir que sea Dios el que con su gracia
Porque todos hemos fallado. Todos hemos fallado. De muchas maneras. Pero, escúchenme, estoy terminando. Hermanos, miren la gracia del Señor. Le restaura. 3 veces le negó y 3 veces le pregunta. ¿Se dan cuenta, hermanos amados? 3 veces le niega y 3 veces le pregunta. Cada pecado debe ser confesado. Cada pecado debe ser, va a haber gracia de Dios. Va a haber gracia de Dios. Ahora fíjense, hermanos amados, Cristo resucitado anduvo entre nosotros, bueno, entre el pueblo en aquel momento, ¿verdad? Recuerden, hermanos, que era la Pascua, muere Cristo en ese año, en ese momento, y 50 días después es la fiesta de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés. 50 días después de la Pascua. En otras palabras, hermanos, había pasado más o menos como 1 mes y medio, más o menos, cuando por la gracia, ¿se dan cuenta?, de Dios, este hombre que le negó 3 veces, hermanos, habiendo sido restaurado, habiendo experimentado la gracia, el perdón de Dios, Dios le dice: sigue adelante, pastorea, apacienta mis ovejas, sigue adelante, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Amén, hermanos amados, nos extendemos hacia adelante. Y hermanos queridos, miren, decía yo, nosotros tal vez lo hubiéramos disciplinado, y estoy de acuerdo en la disciplina bíblica, hermanos, escritural, claro que sí. Pero hermanos, 50 días después, ¿quién está predicando ahí en Hechos 2? ¿Quién es el hombre que dice: arrepentíos y convertíos para que sean perdonados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio? A propósito, eso es Hechos 3:19. Es Pedro, hermanos. Si 1 mes y medio después, no lo conozco, maldigo a ese hombre, no sé de qué hablas. 1 mes y medio después, se para delante de toda la multitud, dispuesto a morir por el Evangelio, y murió como cada apóstol por el Evangelio, literalmente. La tradición dice que murió de cabeza en una cruz, pero de cabeza. En fin, qué sermón tiene Pedro, hermanos, ahí en Hechos 2, ¿cierto? 3,000 personas son añadidas a la iglesia. Dice que añadidas a la iglesia, que en ese momento ya existía. Esa es la gracia de Dios. Creo que ese es el momento cuando Pedro, hermanos, delante del Dios del cielo, entiende su pecado, reconoce que le ha negado y experimenta en él mismo, hermanos, como nunca lo había experimentado, la gracia de Dios, el perdón de Dios. No es que ahí fue salvo, él ya había sido salvo, hermanos, es lo que yo creo. Él es el Dios de toda gracia, de toda gracia. Por eso ahí en Hechos lo vemos, hermanos, haciendo una predicación tremenda. Termino diciendo que, hermanos, más adelante, junto con Juan, ¿cierto?, dijeron: no podemos, ahora sí, ya no lo niegan, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Les habían prohibido predicar en el nombre del Señor. No podemos ya. Y va a la cárcel, ¿cierto? Ahora sí va a la cárcel Pedro. Y da su vida por el Evangelio. ¿Saben por qué, hermanos? Porque estaba sirviendo, igual que nosotros hoy en día, al Dios de toda gracia. ¿Necesitas gracia de Dios en esta mañana? ¿En qué? Personalmente, como padre, como madre, como esposo, como esposa, como consiervo. Hermanos, Él perdona lo imperdonable, salva lo insalvable, cambia lo incambiable, ama lo que no merece ser amado. Escúchenme, aquí termino, hermanos. Dijo un consiervo de Él, el apóstol Pablo, que el mismo Pedro dijo que a veces los escritos de ese consiervo suyo eran
eran difíciles de entender y que los indoctos, los no conocedores de la palabra, torcían para su perdición. Pero el apóstol Pablo ahora nos recuerda, hermanos, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Esto no es una licencia para pecar, es la oportunidad para ser restaurados, vueltos a Él, convictos de lo que ha hecho en mi vida, de cuánto yo le he fallado, de cuán grande es Él y que es digno de que le sirvamos, vivamos para Él, sea el esposo que Él espera que yo sea, la esposa que Él espera que tú seas, hermana, los hijos que Dios espera que seamos, los padres que espera que, los ministros, los pastores que Dios espera que seamos, para seguir llevando este mensaje, hermanos amados, que de no ser escuchado, escúchenme, de no ser escuchado lleva condenación. Hay gracia al que escucha y se arrepiente. Hay condenación al que rechaza el mensaje, hermanos, y cierra su corazón, exactamente como Faraón. Mas el Dios de toda gracia. Hay gracia de Dios. Esta mañana, ¿qué necesita tu alma? ¿En qué área necesitas ser restaurado, restaurada? Necesitas pedir perdón a tu esposa, a tu esposo, a tu pastor, al miembro de la iglesia, a un hijo. Hay gracia de Dios, hermanos. Hay gracia de Dios. 50 días después, este hombre estaba predicando la palabra de Dios. Nosotros, y lo entiendo, lo hubiéramos sentado por 1 año, 2 años, 3 años. Lo entiendo. No me malentiendan, lo entiendo. Aquí es Cristo, hermano. Aquí es la autoridad. Él tiene la autoridad, yo no. 50 días después está, y en realidad menos de 50, bueno, 50 días después, sí, está bien. Está teniendo una predicación, hermanos, donde del Ponto, de Bitinia, de Galacia, árabes, cretenses, dice Hechos, escucharon en su propio idioma, su propia lengua, el mensaje de salvación, y 3,000 hombres, sin contar mujeres y niños, son añadidos a la iglesia. ¿Acaso no es el Dios de toda gracia, hermanos? ¿Merecería Pedro predicar ese sermón? Pero de lo vil y menospreciado se usa Dios. Los vasos de deshonra los convierte en vasos de honra. De odres viejos a odres nuevos, donde puede depositar su nuevo evangelio, el nuevo pacto. Padre amado, gracias por tu palabra en esta mañana, Señor. Recibe la honra y la gloria. Perdónanos, Dios mío, cuando hemos dudado, cuando hemos tenido, igual que Pedro, Señor, miedo, pánico a veces de dar testimonio. Perdónanos, Dios mío. Restáuranos, Padre amado. Y permite que exactamente igual como en aquella que fuimos salvos y después en alguna situación, circunstancia como esta de Pedro, experimentemos tu gracia, Señor. Tú eres el único Dios de toda gracia. Bendito sea tu nombre por siempre, Señor. Restáuranos. Que en este día algún padre vaya con su esposa, alguna madre vaya con su hijo, algún hijo venga con sus padres, porque necesitamos ser restaurados en nuestra relación unos con otros y principalmente contigo, Señor. Que en este día alguien que sabe y entiende, como yo también, Señor, que hemos fallado, que somos faltos, Padre mío, delante de ti, podamos venir a tu presencia y decir: tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo, perdóname, perdóname. Amado Dios, te pedimos todo esto en Cristo Jesús.